Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Capítulo 3. Y vamos a ir al Señor en oración primeramente. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, realmente de todo corazón te damos, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar acá. Y en especial, Señor, por este momento ahora que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y por medio de tu revelación, tu palabra eterna, poder conocer un poco más a Cristo y su obra que cantaba recién nuestro hermano Javier. Alcanzó la paz entre Dios y los hombres. Te damos gracias, Señor, porque el sacrificio de Cristo obtuvo nuestra paz. Te damos gracias porque Cristo es nuestra paz. Te damos gracias, Señor, por el nuevo nacimiento que claramente enseña Cristo a través del relato de Juan y que vamos a seguir viendo hoy. Señor, pedimos que por favor nos ayudes a crecer en conocer estas verdades un poco más, a asombrarnos, Señor, a admirar la obra que tú haces en el hombre por medio de Cristo. Y Señor, es mi oración y la de tus hijos en este lugar, que si hay alguien que está viendo esta transmisión o está en este lugar sin conocer a Cristo hoy, que por favor escuche lo que el Señor está diciendo, que pueda venir a Cristo en esta tarde, que pueda ser limpio de sus pecados, que pueda obtener por escuchar con fe el Evangelio, la vida eterna que solamente Cristo promete. Señor, te damos gracias por este tiempo otra vez y pedimos que bendigas tu palabra a nuestros corazones, en el nombre santo y perfecto de Jesús. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan, precioso Evangelio de Juan, es un libro precioso realmente. La semana pasada comenzamos a examinar el pasaje que registra la conversación en medio de la noche entre el Señor y Nicodemo. Y vuelvo a repetir, tenemos acá en Juan 3 un arsenal de verdades en cuanto a la salvación, en cuanto a la necesidad de nacer de nuevo, en cuanto a la obra de Cristo, la responsabilidad del hombre, etcétera, etcétera. Y vamos a estar viendo estos temas, pero son temas muy importantes que son presentados y son presentados de una manera muy clara por el apóstol Juan. Vimos que este hombre, Nicodemo, viene ante Cristo y no es un hombre común y corriente. Vimos que es un líder prominente entre los judíos, es una eminencia entre los fariseos. Por lo que vemos en el texto que empezamos a analizar la semana pasada, otra vez, por lo que vemos en el texto, este hombre está enfrentando una encrucijada en su vida. Porque él tiene frente a él, a Jesús, un carpintero de Nazaret, sin estudios, sin reconocimiento, una persona, aparentemente una persona simple, pero sus señales, las señales que él realiza frente a la gente, su autoridad. En los otros evangelios vemos la autoridad que tiene en sus palabras, su autoridad para limpiar el templo que estudiamos en Juan, la autoridad que él tiene para expulsar a los vendedores del templo. Hay algo diferente en este hombre, en este Jesús que está hablando con Nicodemo. Hay algo que Nicodemo sabe que no tiene en su vida, algo que nunca en su vida jamás experimentó, y es por eso que viene a Cristo. Y viene a Cristo con sus inquietudes, y él le dice, vimos la semana pasada, que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero recordamos que este Jesús que Juan mismo nos recuerda que conoce a todos, conoce a todas las personas. Este Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga lo que piensan los demás, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, sabe lo que hay en el interior, en lo más profundo del hombre. Él lo sabe absolutamente todo porque es Dios. Él sabe lo que Nicodemo está preguntando en realidad. Él sabe lo que él está preguntando en realidad en lo más profundo de su corazón, y es por eso que le responde de una manera que Nicodemo no espera, que vimos la semana pasada. No entiende lo que está diciendo Jesús, pero de esta conversación nosotros podemos ver realidades acerca del nuevo nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo,
te digo que vos tenés que nacer de nuevo. Y justamente el Señor va a enfocarse en este tema que vimos la semana pasada y que vamos a ver esta semana y que vamos a ver la semana que viene también, porque es la verdad más importante que todo hombre tiene que escuchar. Vimos la semana pasada que el nuevo nacimiento es la necesidad de todo hombre, es la necesidad imperante de todo hombre. No se trata de lo bueno o lo malo que el hombre pueda llegar a ser, no importan sus logros, no importa lo que pueda alcanzar. Simplemente cada hombre tiene que nacer de nuevo. Cada hombre necesita nacer de arriba, necesita nacer de Dios para poder ver el reino de Dios. Lo dijo claramente. Nacer de nuevo es la necesidad imperante de todo ser humano. Vimos que el hombre natural es totalmente incapaz de entender el nuevo nacimiento. Vemos que en el momento que Jesús le dice a Nicodemo, vos tenés que nacer de nuevo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser? Este hombre le responde con preguntas que demuestran que a pesar de que es un erudito de la palabra de Dios, que sabe de memoria lo que dicen las Escrituras del Antiguo Testamento, no puede llegar a entender lo que Cristo le está diciendo, no tiene capacidad de entender las verdades espirituales que Cristo le dice. ¿Por qué? Porque todavía no nació de nuevo y necesita nacer de nuevo. Y finalmente vemos acá que vimos la semana pasada que el nuevo nacimiento trae consigo una nueva naturaleza. Es algo que viene dentro del paquete con el nuevo nacimiento. La persona que nace de nuevo, nace del Espíritu. Y eso conlleva una vida nueva. Y el Señor lo compara y le dice a Nicodemo, es como el viento. El viento que vos no sabés para dónde va, pero ves que obra de esa manera es el que nace del Espíritu. Tiene una nueva naturaleza. Uno que nace de nuevo es movido por el Espíritu de Dios, según la voluntad de Dios, de una manera que antes no entendió. Nicodemo no entiende todavía. Pero la conversación sigue, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque realmente tenemos en este pasaje de hoy algunas revelaciones de parte del Señor que son fundamentales para nuestra fe. Y que es muy saludable que nosotros constantemente estemos recordando las verdades del Evangelio que Juan nos muestra hoy. A través de la charla de Jesús, la charla entre Jesús y Nicodemo, Juan va a mostrarnos que el nuevo nacimiento solamente puede ser posible por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Otra vez vamos a ver que el nuevo nacimiento solamente puede ser posible, solamente puede ser alcanzado por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a leer Juan 3, comenzando en versículo 9. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Nosotros vamos a ver hoy de la charla de Jesús con Nicodemo, esta porción, tres imposibilidades acerca del nuevo nacimiento que extraemos de las declaraciones de Jesús a Nicodemo. Tres imposibilidades acerca del nuevo nacimiento. Primera imposibilidad. Es imposible experimentar el nuevo nacimiento a través de la virtud humana. Es imposible experimentar el nuevo nacimiento a través de la virtud humana. Vemos esto en versículos 9 y versículo 10. Tenemos acá a Nicodemo enfrentado con las palabras de Jesús, pero para él no tiene mucho sentido. Él no entiende lo que el Señor está diciendo. Y recuerden, para los judíos de la época y especialmente para los fariseos, por su forma de vida, por su constante guardar de la ley, para ellos tenían garantizada la entrada al cielo. Ellos creían que era algo seguro. Hace un par de días vengo haciendo el seguimiento de mi pasaporte. Constantemente, cuando fui a hacer el pasaporte en mediados de marzo, me dieron un papelito para hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque necesitaba ver cómo iba evolucionando mi pasaporte. ¿Por qué? Porque sin el pasaporte no puedo entrar a México. ¿No? ¿Qué quiero ir? Bueno, los judíos pensaban que ellos nacían con el pasaporte al cielo bajo el brazo. Ellos pensaban que nacían automáticamente por ser judíos, tenían la entrada al cielo asegurada. Pero Jesús acaba de decir, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo.
Jesús lo enfrenta con la necesidad urgente de todo hombre de nacer de nuevo, de nacer de arriba, de nacer de Dios. Y ahora, esperaríamos que algo de luz viniera a la mente de este hombre, que él recordara lo que dice la Escritura, porque él conoce la Escritura como nadie. Pero no. Nicodemo le preguntó, dice nuestro pasaje, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Literalmente el griego dice, ¿cómo pueden llegar a ser estas cosas? ¿Cómo estas cosas pueden pasar? Básicamente le está diciendo, ¿qué? No entiende. Y creo que las palabras de Jesús a continuación, que son un monólogo en realidad de parte del Señor, Nicodemo ya no habla más, no tenemos más registro de Nicodemo acá hasta Juan 7, demuestran el escepticismo de Nicodemo, demuestran su incredulidad. Esto no es un, ¿cómo puede ser posible? Lo que está diciendo Nicodemo acá es imposible. Es imposible. Nadie puede nacer de nuevo. Hermano, lo que nos muestran estos pasajes es que no podés nacer de nuevo por rituales de la religión. No podés nacer de nuevo por medio del conocimiento de la palabra de Dios solamente. No podés nacer de nuevo por ser un fariseo. No podés nacer de nuevo por ser un bautista. Tenés que nacer de nuevo del Señor. Y recuerden, este hombre que estamos viendo acá, Nicodemo, la semana pasada vimos claramente, este hombre, Nicodemo, posiblemente sea la máxima expresión de la virtud humana en este tiempo. La máxima expresión de la virtud de un ser humano, intelectualmente instruido, moralmente recto e inigualable, generoso con el pueblo, porque los fariseos que tenían este cargo tenían la costumbre de hacer regalos y apoyar económicamente a los más pobres. No es suficiente. No es suficiente. Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Un corazón oscurecido por el pecado necesita la luz de Cristo para experimentar el nuevo nacimiento, para nacer otra vez. Es la razón por la cual los fariseos no entendieron nunca lo que Cristo dijo. Y Cristo se lo repitió vez tras vez, claramente a través de todo su ministerio terrenal. Simplemente no entendieron. Es la razón por la cual cada persona que se encontró con él no entendió, por lo menos al principio, pero no entendió lo que Jesús decía. Ahora, puede ser que veamos cierto atisbo de asombro en las palabras de Cristo. Creo que hay asombro en las palabras de Cristo, pero más suena a una reprensión de parte de Cristo acá. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tú eres maestro de Israel. Ahora, esto no es solamente un buen maestro. No le está diciendo, vos sos un maestro. Le está diciendo, acá en griego hay un muy especial, es un artículo definitivo. Le está diciendo, vos sos el maestro. Vos sos el maestro de Israel y no entendés esto. Posiblemente el líder con la educación más alta en todo Israel en su tiempo. Una de las mentes más brillantes de su tiempo. Jesús le dice, vos sos el maestro de Israel. Sos el modelo a seguir de la enseñanza y de la sabiduría y no entendés estas cosas. Si había alguien que tenía que entender, si había alguien que tenía la virtud humana necesaria para entender lo que dice Jesús, es Nicodemo. ¿Por qué? Por su conocimiento de la palabra de Dios. Recuerdan, vimos la semana pasada, para los 8 años tenían que saber de memoria el Pentateuco. O sea, sabe de lo que está hablando Cristo. Las referencias que hace Cristo. Las Escrituras hablan de estas cosas. Vimos la semana pasada Ezequiel 36, 37, Jeremías 31, Isaías 44. Hablan de todas estas cosas que Jesús va a explicar en estos pasajes. Él tenía que saber. Y parece ser un reproche, si lo pensamos un poco, parece ser el reproche constante de Jesús en los evangelios. Conocen las Escrituras, pero no entienden lo que realmente están diciendo las Escrituras. Conocen de memoria las Escrituras, pero no entienden de qué está hablando. Más adelante en Juan 5, él se enfrenta con los fariseos y le dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes. La palabra, ellos la tenían en sus mentes, la tenían memorizada los fariseos. Jesús está enfrentándose a los fariseos en Juan 5, 38. Dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, ¿ven? Los fariseos decían, bueno, leemos la Escritura, conocemos la Escritura y por conocer la Escritura tenemos garantizada la entrada al cielo. Y Jesús le dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ellos conocían la Escritura, ellos examinaron la Escritura, no entendieron nada. ¿Por qué? Porque no vieron a Cristo. No vieron a Cristo en las Escrituras. Lucas 24, un pasaje muy conocido. Son estos dos que después de la muerte de Cristo están yendo camino de Maús y el Señor se les aparece, pero velado, no les muestra quién es realmente. Y vienen hablando ellos tristes, hablando de las cosas que sucedieron, y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a venir a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ellos están tristes porque Cristo está muerto, que pensaban que iba a ser el Mesías, y era el Mesías, obviamente. Versículo 25, saltamos. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Nicodemo tenía que saber esto. Nicodemo tenía que saber esto porque es lo que hacía un judío piadoso que realmente quería seguir y conocer la voluntad de Dios. Ver las Escrituras para entender lo que Dios le quería comunicar. Es lo que dice 1 de Pedro 1. Dice acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. La palabra de Dios es clara, el mensaje de la palabra de Dios completa, aun si lo extraes y dejas solamente el Antiguo Testamento, es Cristo, es Cristo. Y otra vez, no creemos que Cristo está en cada palabra, pero entendemos que la revelación de todo el Antiguo Testamento lo único que hace es mostrar a Cristo, mostrar el plan de redención de Dios para el hombre en Cristo y cómo ese plan se va desarrollando. El error de Nicodemo fue usar la palabra de Dios como manual de virtud humana, para saber cómo vivir piadosamente, digamos, moralmente bien y nada más. Y eso no basta. Eso no basta para el nuevo nacimiento. Es imposible nacer de nuevo a través de la virtud humana. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de Dios. Nosotros a lo largo de la historia vemos ejemplos de personas que fueron virtuosas y estuvieron llenas de virtud humana. E hicieron grandes cosas y cosas buenas por la humanidad. Algunas de ellas en el nombre de la religión, si se quiere. Personas que ayudaron a los pobres, que fundaron orfanatos, que pusieron hospitales de emergencia. Personas que desarrollaron sistemas de salud para ayudar a muchas personas. Personas que hicieron mucho bien a la humanidad entregando sus riquezas. Personas que murieron por lo que creían en cuanto a sus causas sociales. Hermanos, y lo digo esto de manera amorosa, pero cada uno de ellos está en este momento en el infierno si dependieron de su virtud para alcanzar la salvación. Porque es imposible. Es imposible nacer de nuevo por medio de la virtud humana. Sus obras pueden haber ayudado a otros y haber sido bendición para otros, pero no son suficientes para la vida eterna. Dos implicaciones en este punto. Si nunca pusiste tu confianza en Cristo. Si yo te pregunto hoy, ¿estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? Y vos me decís, voy a estar en el cielo porque soy una buena persona. Es la respuesta incorrecta. Si yo te pregunto hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Y no sabes si vas a estar en el cielo o en el infierno. Necesitas escuchar lo que dice Cristo acá. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de Dios. Es tu necesidad más grande en este momento. No hay nada más importante en este momento en tu vida que arreglar tus cuentas con Dios y nacer de nuevo. Si nunca pusiste tu confianza en Cristo, si no estás seguro de que naciste de nuevo, por favor, seguí escuchando
que vamos a hablar más de esto en un momento. Si estás en Cristo, hermano, que estas verdades sean un desafío. Tienen que ser un desafío para nosotros. Un desafío para nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Porque nosotros no leemos la Biblia como un manual de virtud humana, aunque lo es. Y realmente creo que si en todas las escuelas se enseñara lo que dice la palabra de Dios, este mundo sería mucho mejor. Pero no es suficiente. No la leemos para obtener más conocimiento, aunque está llena de conocimiento y es buenísimo adquirir cada vez más conocimiento. Pero leemos la palabra de Dios como lo que es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo. Vemos como la palabra de Dios, más hoy tenemos la revelación completa de la Escritura, de tapa a tapa muestran a Jesús, muestran a Cristo. Vemos su vida, vemos su obra, vemos las implicaciones de su obra a nuestro favor y dejamos que eso transforme nuestras vidas. Y no buscamos ser mejores personas solamente, buscamos ser semejantes a Cristo. No cometemos el error de Nicodemo. O sea, no hay nada de malo con la virtud humana. Ojalá todas las personas pudiesen desarrollar su virtud como seres humanos y su generosidad y su empatía con los demás. No hay nada de malo con eso. Pero no es suficiente. No es suficiente. Y para el creyente, su estudio de la palabra lo tiene que llevar a ver a Cristo como el último modelo a seguir, como dice el apóstol Pedro, siguiendo sus pisadas. Nuestra virtud tiene que ser un reflejo de la persona de Cristo. La persona de Cristo y nadie más. Este hombre humanamente lleno de virtud fue incapaz de entender lo que el Hijo de Dios está diciendo. No entiende nada. No entiende nada. ¿Por qué? Bueno, porque no había nacido de arriba. ¿Y por qué? Porque no cree en las palabras de Jesús. Realmente no cree lo que Jesús está diciendo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Nuestra siguiente imposibilidad. Imposibilidad número 2. Es imposible entender el nuevo nacimiento si no creo en la revelación de Cristo. No puedo entender, es imposible entender el nuevo nacimiento si no creo en la revelación de Cristo. Versículos 11 al 13. Acá realmente comenzamos a ver un poquito, de manera un poquito más amplia lo que Juan dijo en el prólogo, cuando dijo que en 1:17 dijo que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y otra vez en el griego dice, amén, amén. Esto que viene es la pura verdad. Ahora, ¿se dieron cuenta por qué le habla en plural acá Jesús? ¿Por qué dice nosotros hablamos? Bueno, algunos dicen que como Nicodemo fue a hablar solo y dijo nosotros, le contesta él de la misma manera. Es como una cordialidad en griego, digamos. Nicodemo le habló en plural, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Entonces Jesús le dice, nosotros sabemos ciertas cosas. Personalmente yo pienso, como otros comentaristas y eruditos del griego, que creen que Jesús estaba haciendo referencia a él y al testimonio de Juan el Bautista. Por eso está diciendo, nosotros hablamos de lo que sabemos. Jesús está hablando con Nicodemo en este momento de lo que él sabe, porque él vino del cielo, y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Recuerdan lo que estuvimos estudiando de Juan el Bautista? Que él dio testimonio, se usa un montón. Hasta ahora el verbo para dar testimonio se usa para Juan el Bautista. Él dio testimonio de las cosas que vio. ¿Recuerdan? Dios le dijo, va a bajar el Espíritu Santo en forma de paloma, y yo lo vi, y yo doy testimonio. Entonces, yo creo que personalmente pienso que está haciendo una referencia al testimonio de Juan el Bautista y de Cristo en este momento. Puedo estar equivocado, no pasa nada. Pero creo que está hablando por eso. Y si hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús habló de lo que sabe, porque Dios sabe todo. Y Juan el Bautista testificó y vio de lo que nosotros ya estudiamos en capítulo 1. Ahora, acá no hay margen de error, realmente. Acá no hay margen de error. Tanto en el caso de Juan el Bautista, el heraldo del Señor, como con el Señor mismo, las palabras provienen de Dios. Y no existe otra fuente de verdad más pura. Lo que está diciendo Cristo acá es la pura verdad. La verdad más pura que puede haber, pero tristemente Jesús dice, ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús le está hablando y Nicodemo y el resto de los fariseos dicen, no es así.
Y es lo que nos muestra este pasaje y nos muestra el resto de la Escritura. Es por medio de Jesús que tenemos la revelación al camino del nuevo nacimiento. Es por medio de Cristo. La salvación es solamente por medio de Él. Ninguna otra revelación es suficiente, ninguna otra revelación es verdadera. Es la revelación que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, la palabra de Dios, la Biblia. Y ahora, un montón de veces, un montón de personas te pueden llegar a decir, bueno, sí, pero la Biblia, es un cuento de hadas. No, es un montón de libros de historias. Y realmente, si vos te pones a sentar a cada persona y a cada una de esas personas la evalúas preguntándole si realmente se sentó a estudiar la Biblia, a estudiar el contexto de la Biblia, si sabe leer griego o hebreo de la Biblia, te van a decir que no. Solamente están diciendo, no, para mí es un libro. O sea, están jugando con su destino eterno simplemente por decir, yo no creo lo que dice la Biblia. Cuando en realidad si te tomás el trabajo de estudiar y estudiar y estudiar, te vas a dar cuenta que no hay otra conclusión de que esta es la palabra de Dios. Es la revelación que viene de Dios. Ahora, muchas veces se acusa a los cristianos de ser intolerantes ante otras religiones. En realidad es el acto de amor más grande. Es el acto de amor más grande. Condenar las falsas revelaciones del hombre. Condenar las religiones del hombre. ¿Por qué? Porque no muestran el camino al nuevo nacimiento. Son una mentira. Y las almas de las personas están en juego. No es ser intolerante, es amar al prójimo y decirle, no, el único camino al nuevo nacimiento es Cristo. Nadie más. ¿Por qué? Porque el resto de las revelaciones no conducen al cielo. Y si te tomás el tiempo para estudiar las otras revelaciones, los libros de las otras religiones, si tomás solamente, mirá, yo te digo esto, si te tomás una hora para estudiar lo que dicen, te vas a dar cuenta sus falencias históricas, arqueológicas, de confesión. ¿Por qué? Porque no provienen de Dios, provienen de hombres. Pero esta es la palabra inspirada por Dios, es la revelación de Dios, de Cristo al mundo. Es algo en lo que falló Nicodemo, pero también es algo que fallaron el resto de los judíos. Porque Jesús está hablando de su propia persona, está dando testimonio, está demostrando que es el único Salvador, que Él es el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, no le creyeron. Es la razón por la que el Señor llora quebrantado en Lucas 19, porque no creyeron en el testimonio del Señor. Y el Señor llorando, mirando sobre la ciudad, dice que ellos no pudieron entender el camino a la paz, como cantaba recién el hermano Javier. No entendieron el camino a la paz que es Cristo. No entendieron la vida eterna que Él ofrece. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. Él dio esta revelación de sí mismo. Es imposible entender el nuevo nacimiento si yo no creo en la revelación de Cristo. Es imposible entender el nuevo nacimiento si yo no creo lo que Cristo dice acerca de sí mismo. Es imposible entender el nuevo nacimiento si no creo que Cristo es el Salvador. Si no creo lo que Él dice de sí mismo. Es interesante la frase que usa a continuación. Jesús le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? ¿No? ¿Cuáles son las cosas? Porque para nosotros esto parece que son todas cosas celestiales, ¿no? Pero Jesús dice, no, le hablé cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? ¿Cuáles las celestiales? Bueno, el contexto mismo nos da la respuesta, ¿no? Jesús le habla a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Eso pasa en la tierra, mientras estás vivo. Y es una analogía de ¿qué? Del nacimiento natural, de algo terrenal. Le habla acerca de algo terrenal, algo que podía entender, es una analogía del nacimiento terrenal, pero tiene que ser de arriba, no lo entiende. Le habla de nacer de agua y del Espíritu, aludiendo a algo que él conoce por seguro, que es la revelación en Ezequiel 36, 37. No lo entiende tampoco. Entonces Jesús dice, si no puedes entender las cosas básicas de la fe, las cosas fundamentales, si no puedes creer en estas cosas que son muy básicas en cuanto a la salvación, entonces, ¿cómo te voy a hablar de las cosas más profundas acerca de, recuerden que está hablando de entrar al reino de Dios, de ver el reino de Dios, ¿cómo te voy a explicar las cosas más profundas? Los detalles acerca de la salvación, las implicaciones acerca de la salvación. ¿Cómo puedo profundizar en temas como escatología, los tiempos finales, si no crees primero quién es Cristo? ¿Quién soy yo? Dice el Señor. Entonces, Nicodemo todavía está fuera del reino. No entiende. Y si no entiende lo que le va a dar entrada al reino de los cielos, ¿cómo va a explayarse y hablar de cosas que son mucho más profundas? Ahora,
No sé si Nicodemo lo habrá pensado, pero tal vez habrá pasado por su mente, ¿no? ¿Quién se cree este tipo? ¿Qué autoridad tiene para hablar estas cosas? Tal vez está pensando esto porque Jesús, la forma en que le responde es como que queda implícito, ¿no? Él dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Ahora, esto es fantástico lo que dice acá, ¿no? Porque tenemos en toda la escritura, personas que han ido al cielo. ¿Sí? Tenemos a Enoc, que en medio de un tiempo de maldad horrible sobre la tierra, él caminó con Dios. Y entonces, antes de todo el diluvio y eso, Dios dijo, bueno, vamos, se lo llevó. Tenemos a Elías, ¿sí? Que fue subido en un torbellino. Algunos dicen carro de fuego. No, había carro de fuego y después vino un torbellino y el torbellino se lo llevó. Como el mago de Oz. Tenemos a Lázaro. Lázaro es un tipo especial. ¿Por qué? Porque él murió, se fue y volvió. Pero ninguno de ellos dio testimonio de lo que vio. Enoc no bajó a hablar. Elías, aunque estaba en el monte de la transfiguración, no dio testimonio a nadie de lo que vio arriba. Lázaro, yo calculo que con una bronca habrá vuelto, ¿no? Porque estaba en la gloria y de repente otra vez este mundo caído. Pero no dijo, ¿saben lo que vi? Y comenzó a hablar. El apóstol Pablo tuvo una visión del cielo y dijo, no puedo ni hablar de lo que vi. No hay nadie que haya subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. A lo largo de la historia, especialmente en las últimas décadas, tenemos historias de personas que murieron, supuestamente, fueron al cielo y volvieron. Y escriben libros. Y ganan millones con sus libros. Cada historia son de terror. Descripciones desopilantes del cielo, que no son bíblicas, son producto de su imaginación. Las comparás, son todas diferentes entre sí. ¿Por qué son tan diferentes estas historias? Son mentiras, son todas falsas. Son mentiras sin asidero. Nadie ha subido al cielo y bajado para contarnos cómo es salvo Cristo, que es el Hijo del Hombre, dice acá. Y esto que dice acá, que es el Hijo del Hombre, Nicodemo tendría que haber entendido. Nosotros entendemos por estudiar la palabra de Dios. Lo que le está diciendo acá es simplemente sorprendente. Él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Daniel 7, versículos 3 y 14 dicen esto. Daniel está viendo las cosas que van a pasar al final de los tiempos y está viendo la historia que está por venir y de repente en medio de sus visiones dice, seguí mirando en las visiones nocturnas. Y esto es Daniel, siglos antes de Cristo. Dice, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, esto es Dios el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Y Jesús le dice a Nicodemo, no hay nadie que haya subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y le está diciendo que es ese Hijo del Hombre. Es la razón. Muchas veces apelan, sobre todo en Lucas, cuando él dice yo soy el Hijo del Hombre, a su humanidad, y está bien eso. Pero cuando Jesús habla, por ejemplo, en estos casos, si él dice yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy el Hijo del Hombre profetizado por Daniel. Es la razón por la cual cuando él está delante del Sanedrín, delante de los fariseos, y le dice, confesá y decinos si sos el Cristo, él dice, ustedes dicen que yo lo soy, vos decís que yo soy, y a partir de ahora van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de gloria. Y es por eso que él se rasga las vestiduras y dice, blasfemia. ¿Por qué? Porque entiende que Cristo le está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el Señor. Y acá Cristo le está diciendo exactamente eso a Nicodemo. Le está diciendo que soy el Mesías, le está diciendo. Soy el que viene directamente del cielo, Nicodemo. Soy aquel a quien le van a dar todos los reinos en su mano, Nicodemo. Y ustedes no creen en mi revelación. Hermanos, esto es vital para el nuevo nacimiento. Yo tengo que entender y creer quién es Cristo. Tengo que entender quién es Él. ¿Quién es este Hijo del Hombre que bajó del cielo? El Mesías que vino a salvar.
Es lo que nos dice el escritor de Hebreos al comenzar su epístola. Lo primero que él dice es: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si vos ves a Cristo y decís que es un hombre más, si escuchás sus palabras y decís, es solamente un maestro más, estás condenado. Estás condenado. Tu destino es el infierno eterno. Si vos ves a este Jesús de Nazaret y escuchás sus palabras y no entendés que Él es el Señor y que Él es el único Salvador que Él mismo dice que es, y decís, es uno más del montón, estás condenado. Estás condenado al infierno por la eternidad. Porque es imposible entender el nuevo nacimiento si no creo en la revelación de Cristo. Si no entiendo quién es Él. Y no entiendo el camino que Él mostró. Si nunca creíste en Cristo, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Hoy puede ser el día de tu salvación. En un rato voy a hablar de manera más precisa de esto. Pero tenés que saber que Jesús es el único camino al nuevo nacimiento. Porque Él es el Señor. Su revelación, las cosas que Él dijo, pueden hacer la diferencia en tu destino eterno hoy. Seguí escuchando, por favor, si estás acá y no conoces a Cristo. Pero tenés que creer que Él es el Señor, que descendió del cielo para mostrarnos el camino a la salvación. Y hermanos, muy importante para nosotros, cuando nosotros presentamos el Evangelio, justamente hacer esto, presentar a Cristo como es Él. ¿Quién es Él? No es un buen maestro, no es un maestro más, es el Señor. El Señor hecho hombre, que vino a mostrarnos el camino al cielo que Él mismo vino a obtener. Ahora, ¿cómo se puede alcanzar ese nuevo nacimiento del cual está hablando Jesús y que venimos viendo? Y del cual está hablando y que está revelando. Bueno, nuestros últimos versículos nos muestran la tercera imposibilidad. Imposibilidad número 3, es imposible alcanzar el nuevo nacimiento aparte de la fe en la obra consumada de Cristo. Es imposible alcanzar el nuevo nacimiento aparte de la fe en la obra consumada de Cristo. Versículos 14 y 15. Jesús viene hablando de nacer de nuevo, nacer de arriba. Y dice, ¿qué quiere decir realmente? Bueno, estos pasajes nos muestran claramente. Ahora, es terriblemente claro lo que le está diciendo a Nicodemo y a todo el que lee. La única manera de nacer de nuevo, de nacer de arriba, dos cosas son necesarias. Es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado y todo aquel que vea, crea en eso para tener vida eterna. Y decís, bueno, no tiene mucho sentido, pero la primera frase que da aclara todo lo demás. Porque primero dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere, para entender, tenemos que ir a Números 21, y vamos a ir ahí justamente, Números 21. Es un pasaje muy conocido. Comenzando en versículo 1, dice así. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos. E Israel los destruyó por completo a ellos y a sus ciudades, y por eso llamó a aquel lugar Horma, que significa destrucción. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ese es el pasaje. Esta es una historia que Nicodemo sabe, pero de taquito, por completo. Para los 8 años la sabía de memoria. Las implicaciones que tiene acá son clarísimas. De la misma manera que el veneno entró en el pueblo y estaba matando al pueblo, y corría el veneno por las venas, se infectaba su sangre y los mataba, así es el pecado. Así es el pecado. No estamos hablando de los hechos que cometemos, sino la condición en la que nacemos. Nacemos muertos espiritualmente por causa de Adán y Eva. Nacemos en pecado, nacemos pecadores. La persona que aún no conoce al Señor, que no quiere saber nada con Dios, te va a reconocer y te va a decir, nadie es perfecto. ¿Por qué? Nadie es perfecto. Porque somos todos pecadores. Nacemos en pecado y por ende nacemos separados de Dios. Por ende nacemos dignos de la ira de Dios sobre nosotros, porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Así es, el pecado es un veneno que corre por nuestras venas desde que nacemos. Y peor aún, nos impide la entrada al reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Si no, no podemos entrar al reino de Dios. Pero Dios en su misericordia. Vemos que acá en Números le da una solución al pueblo por el problema del pecado. ¿Qué hace? Le dice a Moisés, armá una serpiente para tratar con ese pecado, la cual él levantó. Y todo el que la miraba era sanado y su vida estaba asegurada. Ahora, ¿qué pasa si la persona era picada y no veía la serpiente? Moría. La única solución, una única solución, mirar la serpiente que fabricó Moisés. Ahora, nosotros sabemos que esta serpiente no tiene nada de milagroso. Es más, siglos después el rey Ezequías la destruyó por completo porque le habían hecho un ídolo, se llamaba Nehustán, y la iban a adorar. La destruyó el rey Ezequías, que era un rey piadoso. Pero no era nada milagroso, pero era la única solución al problema. Era la única provisión de Dios para evitar la muerte. Tenían que mirar a la serpiente y tenían que mirarla creyendo que era la provisión de Dios. Que lo que Dios se había dicho, todo el que mira a la serpiente va a sanarse. De la misma forma, Cristo dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Va a ser levantado. Y Juan se encarga, un par de capítulos más adelante, de describir esto. Vamos a ver claramente los tormentos de la cruz, en las cuales el Hijo del Hombre fue levantado. Cristo va a cargar con los pecados. En esa cruz Él va a cargar con la maldición del pecado del hombre. En esa cruz, como cantábamos recién al principio, Él derramó su sangre para comprar nuestro perdón. Él vino a morir. Él necesitaba ser levantado. Él necesitaba ser levantado. ¿Para qué tenía que ser levantado? Bueno, versículo 15 termina nuestra porción de hoy. Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Y ahora esta es la primera vez que nosotros nos encontramos con este concepto acá de vida eterna. En realidad esto es una ampliación del concepto de nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es tener vida eterna. Todo el que cree, todo el que pone su confianza en la obra de Cristo levantado en la cruz, tiene vida eterna. Literalmente vida en la era venidera, vida resucitada, vida para siempre con Dios. Todo aquel que mira, que ve a Cristo, que cree en Cristo. Es interesante, y puse acá algo que me gustó mucho, por eso quería compartirlo, pero es interesante que use la imagen de una serpiente. Pero lo que sobresale acá no es la serpiente en sí, sino que tiene que ser levantado. Que tiene que ser levantado. Como la serpiente, hablando de la cruz. Y quiero citar a A.W. Pink porque lo dice de una manera preciosa realmente. Él dice esto: ¿cómo podría una serpiente tipificar correctamente al Santo de Dios? Esta sería la última de las cosas que supondríamos con propiedad podría ser una figura de Él. En verdad, la serpiente nunca podrá tipificarlo en su carácter esencial y vida perfecta. La serpiente de bronce solo representa a Cristo en el hecho de ser levantado. El ser levantado apunta manifiestamente a la cruz,
¿Qué era la serpiente? Era el recordatorio, el emblema de la maldición. Fue a través de la obra de la serpiente antigua el diablo que nuestros primeros padres fueron seducidos y llevados bajo maldición de un Dios santo. Y en la cruz, querido lector, el Santo de Dios encarnado fue hecho maldición por nosotros. No hay, por lo tanto, falla en el tipo. La ilustración fue perfecta. Una serpiente fue la única cosa en la naturaleza que podría representar correctamente al Salvador crucificado, hecho maldición por nosotros. Todo el pasaje del nuevo nacimiento que venimos viendo desde el versículo 1 hasta ahora se resume en esta declaración de Cristo. Es imposible alcanzar el nuevo nacimiento aparte de la fe en la obra consumada de Cristo. Solamente a través de la fe en la obra que Cristo alcanzó en la cruz que nosotros podemos tener vida eterna. Solamente a través de Él, solamente a través de su obra. Y es súper interesante que el mismo verbo que significa ser levantado, que significa ser, literalmente significa ser levantado en la cruz, también significa ser exaltado. Porque la manifestación de gloria más grande de Cristo en su ministerio terrenal fue esa cruz, donde estaba muriendo por tus pecados y los míos. Es imposible alcanzar el nuevo nacimiento aparte de la obra consumada por Cristo en la cruz. No hay salvación fuera de la cruz de Cristo. No hay perdón de pecados fuera de la sangre que Cristo derramó en esa cruz. No hay vida eterna fuera de la cruz de Cristo. Solo en Cristo. Solamente en Él. Semana que viene vamos a terminar con este pasaje, con el versículo más citado de toda la Biblia, de toda la historia. Pero también vamos a ver la descripción de la responsabilidad del hombre ante las palabras de Cristo que vemos acá. Hasta entonces, hasta la semana que viene, 2 implicaciones más. Si no sos salvo, si estás escuchando esto y todavía no sabes si vas al cielo, ya Cristo lo dijo. Una opción. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Él fue clavado en una cruz por tus pecados. Él fue clavado en una cruz por tu rebelión. Si todavía no crees en Cristo, tenés que saber que Él estaba muriendo por tus pecados en esa cruz. Él estaba cargando con tus pecados sobre sí. Él estaba soportando la ira de Dios por tus pecados sobre sus espaldas para que vos puedas tener perdón hoy. Para que vos te puedas acercar al Señor en arrepentimiento y reconocer la necesidad que tenés de un Salvador. Cristo es el que vino a morir por tus pecados. Si todavía no conoces a Cristo, mira a Cristo. Mira a Cristo, mira a Cristo levantado, derramando su sangre en la cruz por vos. Fue la obra de amor más grande que jamás haya sido testigo todo el universo. Cristo murió por tus pecados. Venía Cristo hoy y Él te va a salvar. Venía Cristo hoy y Él te va a dar vida eterna, la vida eterna que está prometiendo acá. Venía Cristo para nacer de nuevo. Él murió por tus pecados. Y hermano, si sos salvo, si ya naciste de nuevo, si ya experimentaste este nuevo nacimiento, estos pasajes tienen que mover tu vida a una adoración que este mundo no conoce, a un gozo que este mundo no conoce. Porque si sos salvo hoy, si naciste de nuevo a través de tu fe en la obra de Cristo, sos partícipe de el milagro más maravilloso que una persona puede experimentar, que es la vida eterna que solamente proviene de Dios y que solamente procede de la obra de Cristo y que transforma el alma de una persona y la hace completamente nueva en Cristo. En Cristo no hay nada más maravilloso, no hay nada más espectacular, no hay nada más milagroso que ser un hijo de Dios que ha nacido de nuevo por su fe en la obra de Cristo. Esto tiene implicaciones que podríamos hablar por horas, ¿no? de cómo implican aplicaciones en cuanto a nuestra manera de vivir. Pero hermanos, tiene que motivar nuestra vida diaria, nuestro servicio, nuestra adoración. Toda nuestra vida tiene que estar centrada en esa cruz en la cual Cristo obtuvo nuestra redención. Amén. Semana que viene seguimos con Juan 3:16 y terminamos con este discurso de Jesús ante Nicodemo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Por favor, Padre, te pedimos que bendigas estas palabras. Te damos gracias, Señor, por la claridad de las palabras de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque el nuevo nacimiento no es algo que podamos alcanzar por virtud
Y damos gracias por eso, Señor, porque ninguno sería lo suficientemente virtuoso para alcanzar la salvación por sus propios medios, sus propias obras, sus propios logros. Te damos gracias, Señor, que no nos quedamos sin revelación, sino que sabemos acerca de quién es Cristo por tu palabra. Y sabemos que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías que estaba esperando Israel y que todavía espera. Que Él vino en carne, y Él se mostró claramente y proclamó que Él es Dios, hecho hombre. Y te damos gracias, Señor, por la salvación que ofrece Cristo por medio de su sacrificio, la redención que hay a través de su sangre, el perdón que Él obtuvo para nosotros. Señor, te damos gracias. Y Señor, yo te ruego que si alguien está viendo esto, escuchando esto, o está acá en este lugar que todavía no conoce a Cristo, Señor, que por favor estés orando en su corazón. Señor, que por favor estés hablándole claramente, que se dé cuenta de la necesidad que tiene de Cristo y que pueda venir a Cristo hoy y ser salvo. Señor, bendice ahora la canción que vamos a entonar, que sea para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.